Bienvenidos, iniciamos los talentos de nuestra gente. Estamos en la sala del canal CNC en esta oportunidad con un talento local, Rigoberto Guevara Ospina, autor de este libro que tengo en mi poder. Ponte a prueba qué tan buena es tu ortografía. Los talentos de nuestra gente a través del canal CNC. Un abrazo y un saludo muy cordial para todos ustedes. Iniciamos esta charla con Rigoberto. Rigoberto, bienvenido, ¿cómo está? Juan, muy buenos días, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Es para mí un honor, un privilegio estar aquí con ustedes en esta charla que vamos a iniciar. Muy bien, ¿dónde nació? Bueno, yo nací aquí en Cartago el 16 de abril de 1960. Pues mi abuela me decía que yo nací por barrio Collarejo, yo no sé dónde queda, pues hace tiempo que no voy. Que no está radicado acá en Cartago, en el barrio Collarejo. ¿Y hasta qué edad recuerda haber vivido aquí? Bueno, yo viví aquí por espacio hasta los 7 años y luego nos fuimos a vivir a un caserío que se llama Cruces y de ahí de Cruces ya se fueron a vivir mi papá, mi mamá a Pereira y pues ahí me he radicado allá, me he radicado en... Cruces, yendo hacia Obando, ¿no? Sí, sí, eso se queda aquí después de Muy Zaragoza. cerquita. Un abrazo para la gente de Cruces. Y luego a la ciudad de Pereira, y allí hizo gran parte de la vida. Bueno, yo empecé allá pues desde los 7, 8 años empecé a estudiar allá. Yo hice lo que fue el primero y el segundo en la escuelita de Cruces, aquí después de Zaragoza. Y ahí. Resulta que cuando yo llegué a Pereira, bueno, me llevaron a Pereira, a uno lo recibían en primero, tenía que tener unos 7 años. Y yo no tenía los 7 años, pero yo ya sabía leer y escribir, entonces allá le ponían a uno problema que hasta que cumplía los 7 años. Y pues ahí prácticamente fue donde me fui iniciando en Pereira. O sea que a ustedes de niño le gustó todo este tema de la lectura, de escribir, las letras, todo lo que tiene que ver con el estudio. Lo que pasa es que, bueno, yo aprendí a leer muy temprano porque cuando yo vivía en Cruz, enseguida mi abuela vendía desayunos, entonces las profesoras iban a desayunar allá y yo me paraba ahí al pie de la escuela y entonces una profesora, recuerdo llamada Colombia, ella dijo, ay, deje entrar al niño al salón, entonces me dejaron entrar desde muy temprano, entonces me sentaron ahí y anteriormente a uno en los colegios, las profesoras, por ejemplo, en un solo salón estaba dividido, primero y segundo. Entonces a mí me prestaron un cuaderno y yo aprendí ahí a leer y a escribir y me pasaron a segundo. Qué chévere, qué Y en interesante. Pereira, cuando estaba allá, nosotros vivíamos en una casa muy grande y éramos 3 familias, pero eso era, ya tenían hasta vaca en esas casas porque eran muy extensas. Entonces había una señora Teresa que como nosotros nos poníamos a jugar, ella se ponía a tejer y ella, para que nosotros no le hiciéramos bulla, nos invitaba allá y empezaba a contarnos historias. Recuerdo que nos empezó a contarnos sobre el Quijote de la Mancha, los 100 años, Cien años de soledad. Rómulo y Remo, la fundación de Rómulo y Remo, las obras de Shakespeare, las obras de Víctor Hugo. Entonces ella empezó a contarnos todo eso, la Ilíada y la Odisea, entonces uno se sentaba ahí. Y esos grandes clásicos de la literatura, ella siempre empezaba a contarle a uno. Entonces eso quedó marcado. Por eso cuando yo empecé a vender libros, cuando yo empecé a leer sobre esos grandes clásicos de la literatura, yo decía, uy, doña Teresa era una mujer muy sabia, porque anteriormente la gente leía mucho. Entonces eso Bueno, lo va marcando a uno. ¿a qué edad empezó a vender libros? Bueno, yo empecé a vender libros a los 24 años. Empecé en Pereira, empezaron a vender el diccionario Larousse. Esa era la época en que la gente compraba libros. La gente compraba libros y tener una biblioteca, eso daba estatus. Así la gente no la leyera, pero habían muchos que sí leían.
Entonces yo empecé a vender el diccionario Larousse, ahí trabajé 3 meses y después me pasé a la librería Zamora. Perdón, don Rigoberto, ese era uno de los libros o diccionarios más famosos en su momento. Claro, es que Ilustrado Larousse, ¿no? el diccionario Larousse fue en el año de 1858, sacaron la primera edición por Pierre Larousse, la primera edición. Y ese libro, el eslogan era Siembro a los cuatro vientos. Entonces resulta que yo empecé a vender ahí el diccionario Larousse y trabajé 3 meses, por cierto no me fue muy bien, pero luego me fui a trabajar a la librería Zamora y ahí empecé a vender y trabajé por espacio de 9 años allá hasta que me independicé y monté mi propia distribuidora de libros. Entonces tuve oficina en Cartago, pues en Cartago, Manizales, Armenia, hasta que llegó prácticamente el internet. Entonces eso fue un boom donde todo el mundo quería, era el internet, el internet, el internet. No, yo no quiero enciclopedia, yo quiero... Entonces empezaron las devoluciones y pues al salirse los vendedores se iban a vender internet. Y al quedarme sin vendedores, pues prácticamente me tocó cerrar porque es que los reyes de las empresas somos los vendedores, porque si hay ventas, hay líder, hay gerente, hay lo que usted quiera. Total. Y hay dinero que es lo más importante para mover todo. Que son los que mueven que es el que mueve las empresas y el que mueve el mundo en general. El mundo en general. Bueno, don Rigoberto, durante muchos años entonces dedicaba a la venta de libros. Ya con la llegada del internet, como nos cuenta usted, pues desafortunadamente todo fue cambiando. El tiempo es muy corto porque solo tenemos media hora y este libro es bastante extenso y bastante interesante. Así que me gustaría que empezáramos a hablar de este libro. ¿Cuándo surge la idea de empezar a investigar y de sacar un libro como este? Ponte a prueba qué tan buena es tu ortografía. Lo que pasa es que la necesidad crea la empresa. Cuando yo cerré, me tocó cerrar porque no habían, pues la gente las devoluciones y no querían comprar enciclopedias. Entonces yo empecé y yo decía, Dios, si lo mío son los libros. Entonces empecé a aplicar como lo de la mercadotecnia, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, como las bases de la mercadotecnia. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y yo dije, yo creo que yo puedo escribir. Y a mis 54 años empecé a escribir. Y estoy terminando una colección que se llama Los 10 libros que todo niño debe leer durante la primaria. Vengo escribiendo y escribiendo. Pero yo en el 2017 monté una especie de fábrica de material didáctico, pero resulta que cuando llegó la pandemia también me tocó cerrar. Pero crisis, momento definitivo para mejorar o empeorar. Entonces yo dije, voy a pulir un libro de todos los que yo he hecho. Entonces dije, voy a pulir desde la ortografía y me acordé yo venía investigando sobre temas y cosas, pero me acordé de una profesora que me enseñó cuando yo estaba niño que se escribían con B todas las palabras que terminan en vir y que en el español no habían sino 3. Entonces empecé a investigar de nuevo y me di cuenta que hace más de 50 años me enseñaron esa regla y todavía la gente no la sabe aplicar. Entonces dije, ¿cómo es posible? Entonces empecé a investigar, dije, voy a dedicarme a investigar todas las excepciones del español. Y con lo que yo había investigado y con lo que yo investigué en la pandemia, pues dije, voy a sacar una cartilla mientras tanto. Y resulta que en la medida que iba investigando, el libro iba creciendo. Entonces, eso yo dije, no, voy a terminar mi libro de ortografía y pues gracias a Dios hasta ahorita ha sido un éxito. Qué maravilla. Ese es un estudio largo. ¿Cuántos años le demandó? Pues yo me gasté 10 años investigando letra por letra. Porque yo venía desde hace 10 años buscando cositas y cositas, pero ya la recta final fue durante la pandemia. Entonces yo dije, voy a buscar todas las excepciones. Y empecé también con un amigo, los que le hacían el que editaba los libros para la librería Zamora en Bogotá y a nivel nacional. Él me dijo, vamos a organizar a colocarle los códigos QR. Entonces él habló con los de YouTube, tú me das, yo te doy. Si me dejaban colocar los códigos, pues mi libro como se va a ver por miles y hasta miles de personas, entonces más publicidad para ello. Entonces se hizo el arreglo y pues ahí vamos con el libro. Excelente.
Rigoberto Guevara Ospina, talento de la ciudad de Cartago. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos para profundizar en este libro, que está bien interesante. Si quieren conocer un poco qué es sinalefas, qué es retruécano en el español, capicúa, palíndromos, excepciones de la B, de la V, la C, la S, la Z, en fin, muchas reglas ortográficas y muchos datos bien interesantes para que tengamos muy presente y escribamos de la mejor manera. Así que no solamente escribir, también hablar de la mejor manera. Así que los invitamos para que se queden ahí, una cortica pausa y regresamos aquí en Los Talentos de Nuestra Gente con Rigoberto Guevara Ospina. En tu barrio, con los problemas y las soluciones. El arte y la cultura norte vallecaucana. Los deportes y la recreación. Apoyo a la comunidad con obras sociales. Opinión y debate. CNC Cartago, al lado de nuestra gente. Los artistas del norte del valle suenan aquí en CNC Cartago, el canal de nuestra gente. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Quiero saber por qué te marchaste. Con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de dos. Pa' hablar de ti con las 6 cuerdas sería muy halagador. Desde niño he trabajado dándole vuelta al asunto. Ese joven que humillaron ahora les dará el susto. Las ofensas son mi fuerza por las que trabajo duro. No me importa lo que digan, yo siempre estaré en el punto. Te llenaré de amor, te daría un beso bien demente que suene mi canción. Te llenaré de amor. Estamos de regreso en Los Talentos de Nuestra Gente, hoy con Rigoberto Guevara Ospina, escritor de la ciudad de Cartago. Bueno, Rigoberto, hablemos de este libro. Inicialmente, ¿por qué es tan importante la ortografía? ¿Por qué es importante tener buena ortografía? Bueno, tener buena ortografía es muy importante porque le permite a uno pues expresar sus ideas de una manera clara y precisa. Y eso hace que quienes nos lean nos puedan interpretar mejor y no tener confusiones, que muchas veces al escribir determinadas palabras crea confusiones en la persona que nos lee. Entonces, pues eso siempre también demuestra la personalidad y hace que a uno lo analicen fácilmente quien lo está leyendo. ¿Cuántas letras aproximadamente tiene el alfabeto español? Vea, el alfabeto tiene... ¿Cuántas letras no? Perdón. ¿Cuántas palabras se manejan en el idioma español? Mire, en el idioma español se manejan aproximadamente 300.000 palabras, pero la Real Academia hasta ahora tiene aceptadas 93.111 y para el próximo año hay 4.074 palabras nuevas que van a entrar pues que la Real Academia lo acepta de nuevo. ¿Cuántas, perdón? 4.074. O sea, temporada tras temporada, o cada cuántos años la Real Academia generalmente permite el ingreso de nuevas palabras. Normalmente eso es pues después de cada 10 años, pero eso no es, se reúnen, son 23 asociaciones que existen en el mundo sobre el español. Entonces se reúnen y de acuerdo se empiezan a reunirse y a ver determinadas palabras que la gente va usando. Y entonces de acuerdo a eso hacen un estudio y ven la profundidad que tiene en la jerga, el argot popular, lo que más se maneja. Entonces ahí es donde lo van aprobando. Porque mire que usted en este momentico usted puede decir whisky con G. Con G. Usted papichulo también está ahí. ¿Ya está aprobado whisky con G? Whisky con G. Usted puede decir whisky. Vea pues. Usted, por ejemplo, papichulo, usted puede escribir ya nylon con I-L-O-N, no con la Y. Entonces hay una serie de palabras que están entrando. Mire que usted dice apartótel, uno dice apartahotel. Entonces hay una serie de palabras y cosas que van llegando
van llegando nuevas, porque es que hay palabras que hace muchos años significaban una cosa y con el tiempo de los años ya significa otra. Bueno, Rigoberto, este libro es bastante extenso y muy interesante. Agradezco porque don Rigoberto me facilitó un libro de esto hace algunos días y he estado mirándolo y la verdad es que es bastante interesante. La invitación de una vez también para que la gente adquiera este libro y los chicos y ya incluso las personas adultas pues profundicemos en todos estos temas de ortografía. Hay muchos temas para desarrollar aquí, pero toquemos algunos rápidamente porque el tiempo es corto. Una de las fallas más grandes quizás es el uso de la B y la V. Algunas claves o tips para diferenciar básicamente Vea, la B y la V. Una bien facilita, se escribe con B todo lo que termina en bilidad, pero en el español solamente hay dos palabras que terminan con V, movilidad y civilidad. Solo esas dos. Esos dos. Mire, por ejemplo, escribe con B cuando empieza la palabra bus al principio o al final, autobús o buscar, ¿sí ve? Siempre va con B. Se escribe por ejemplo, con V después de la sílaba ya, ye, yo, yu. Entonces hay una cantidad de cositas. De tipsitos. Y lo importante de conocer las excepciones precisamente con lo de movilidad y la otra, ¿se me escapa? Movilidad, civilidad. Mire que escribe con B todo lo que termina en vir. Y hay miles de palabras en el español y solamente hay tres que terminan con V. Hervir, servir y vivir y sus derivados. Entonces es más fácil para el niño. Viviendo, sirviendo y todo eso. Conocer la excepción pues le da a uno la facilidad de tener clara esa excepción y saber que el resto van entonces con B. Mire, si una persona lee, así solamente sepa leer y escribir y le da por leer el libro, y la parte que está azul son las excepciones, aprenda de las excepciones y no tiene problema de ortografía. Total. Mientras se aprende las reglas, que es más complicado, pues entonces aprenda de la excepción. Pasa lo mismo también con el uso de la C, la S y la Z. Pues mire, por ejemplo, de la Z, una bien fácil, se escriben con Z todos los apellidos que se derivan de un nombre. Ramiro, Ramírez, Fernando, Fernández, Gonzalo, González. Mire, con S, se escribe con S todo lo que termina en oso, osa, y solamente hay 4 que se conocen, pues que yo investigué, puede que existan otras porque el español es muy extenso, pero solamente hay 4, todo lo que termina en oso, osa, y solamente hay 4 que son mozo, moza, rosa de rosar y carroza. Entonces, Rosa de rosar, que quede claro. Rosa de rosar, porque Carroza. Rosa la rosa, ¿sí ves? Entonces ahí es donde tiene que saber cuál es el nombre, cuál es el que rosa y dónde está la rosa. ¿Y dónde está la rosa? Que mire que hay 3, que son trictónicas, palabras trictónicas. Total. Y sin lugar a dudas también el uso de la S y la Y. De la ella y la Y, es que mire que, por ejemplo, más fácil, todo lo que termina en ella, por ejemplo, Pompeya, casi siempre son 5 que se seccionan, pues que son la excepción. Pompeya, todo de esa época, de la épica, pues, bueno, y de la elle, mire que usted, por ejemplo, dice, vaya con V es de inflexión de ir. Con la V y la Y, entonces usted dice, vaya, yo le digo a las personas, a los niños, para que usted no se equivoque, relacione eso con algo, vaya de un mandado, vaya a la tienda, vaya a tal parte, vaya haga esto, eso siempre va con V y Y. Con V y Y. Entonces con la V y la Y, uno dice, no, vaya es cuando un obstáculo, los 100 metros vaya, entonces cuando se va a saltar un barranco, relaciónelo con eso, con una valla, un obstáculo. O cuando es un aviso publicitario, entonces va con la V y la Y. Ahora, si usted va a escribir con la B, con la B y la Y, entonces ese vaya es el nombre de una fruta. De una fruta. Y B y Y no existe. No existe. No existe. Don Rigoberto, ¿cuáles son los errores más comunes en el español? Vea, los errores más comunes son cuando no marcar los nombres propios con sus mayúsculas, las tildes, eso sí que es, la gente se confunde mucho con lo de las tildes. Bastante. La confusión o sea, lo que son las tildes, los puntos, las comas, eso sí que es complicado. Y lo que pasa es que como la gente no lee,
como la gente no lee, entonces por eso también. Yo le digo a la gente, si usted va a leer, lea en voz alta y donde vea una coma, diga coma, donde vea un punto, punto, porque eso se va grabando en la mente, entonces la gente va leyendo o escribiendo y a veces automáticamente van colocando las comas y los puntos, aunque eso ya es eso de los puntos y las comas, hay que lo que son vocativas, lo que son numéricas, eso ya se necesita que la gente lea el libro. Total. Hay mucha información en este libro para que lo tengan muy presente. ¿Qué es eso de las sinalefas y los firuletes del español? Vea, las sinalefas es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Entonces trata de formarse una sílaba, como decir la luna está oscura, entonces luna, entonces mire que luna termina y esta empieza con la, entonces trata de formarse una sílaba. ¿Y el firulete? Un firulete es un adorno, pero en el español los firuletes son 4, que son el punto que va sobre la i, la rayita, la tilde, son 2, la diéresis, que son los 2 punticos que van sobre la u, y la virgulilla, que es la rayita que va sobre la n. Y a la n no le gusta que le digan, colóqueme la n, sino la virgulilla. Entonces resulta de que yo me puse a investigar y como en la Real Academia dicen que los firuletes son 4 adornos, yo les escribí porque yo digo que los firuletes son 7. Son 4. El punto sobre el signo de admiración, el puntico que va sobre la J minúscula y el punto que va sobre el signo de exclamación, de interrogación, entonces serían 7. Y yo escribí, pero hasta ahora no me han respondido. Entonces. O sea, pero sí, en el fondo tendría razón. Claro. Porque total. O sea que cuando uno le está haciendo el dictado al niño y el niño no hace la ñ, sino que coloca la n, y uno generalmente le dice, colóquele el palito o qué pasó con la rayita de la ñ, sería correctamente decirle qué pasó con la virgulilla. La virgulilla, sí. Ah, qué interesante. Retruécano, ¿qué es eso? Mire, retruécano es cuando usted una palabra la descompone para formar otra. Por ejemplo, usted dice, me baño en el río y me río en el baño. ¿Sí? Me baño en el río entonces usted descompone una palabra para formar otra. Ese es el retruécano. Pero debe llevar exactamente las mismas palabras. Ah, sí, la misma. Retruécano. Me baño en el río y me río en el baño, ¿sí? Entonces, ahí vamos aprendiendo. El palíndromo, ese sí lo tengo yo claro. el palíndromo es pero cuando contémosle a los televidentes. al derecho y al revés. Por ejemplo, anilina. Hay una que es más larga, que es dábale arroz a la zorra el abad. Así, si usted lo lee al derecho, le da igual. Dábale arroz a la zorra el abad. Escríbanla y van a ver que la leen igual, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Al igual que anilina y muchos otros palíndromos que hay en el idioma español. Reconocer también le da... Hay varios. Hay varios. ¿Y la capicúa qué es? Vea, es que cuando están jugando dominó, yo escucho que la gente dice, cuando ganan por punta y punta, dicen tapicúa o tapicú. Y no es tapicú, sino capicúa, porque en los números capicúa es cuando usted lee al derecho y al revés. Por ejemplo, el 727, usted lo lee al derecho o al revés. Y en las palabras es lo que es palíndromo, que es cuando usted lee al derecho y al revés la palabra. Pero en los números se llama capicúa. Muy bien. A medida que fuimos creciendo, al menos en el ámbito en que yo crecí, me insistían mucho que las mayúsculas no se tildan. Pero después alguna vez o en alguna oportunidad alguien me hizo la corrección y me dijo, no, se tildan porque si la palabra lleva tilde, pues lleva tilde sea minúscula o mayúscula. Hagamos claridad al respecto. Mire, todas las mayúsculas se tildan, todas. Eso está escrito desde la Real Academia hace muchos años, cientos de años. Siempre, lo que pasa es que la gente cuando tenía esas dudas de marcar tilde, entonces llegaba y colocaba los títulos mayúsculas porque creían que con eso se eliminaban las tildes. Pero no, las mayúsculas siempre se tildan. Como los nombres propios, que la gente dice, no, es que los nombres no necesitan ortografía, que los nombres no necesitan ortografía. Y resulta que lo que la gente no ha investigado es que anteriormente, cuando
una persona llevaba el niño allá a la iglesia para le sacar la fe de bautismo, lo llevaba a la notaría, escribían, por ejemplo, Rocío con S. Entonces, la persona se llevaba el documento para la casa y a los 7 años, cuando iban a entrar el niño a estudiar, que iban a sacar la tarjeta de identidad, llevaban ese documento, entonces así la muchacha de la notaría o allá donde fuera a sacarla, así lo escribían, porque anteriormente para usted cambiar el nombre tenía que escribir hasta Roma. Hoy no, usted con 2 testigos y va a una notaría y puede cambiar el nombre. Claro, no, importantísimo. El tema de las tildes en los nombres propios. Para tomar el ejemplo, Rocío, no es lo mismo Rocío con S que con C, o no es lo mismo Rocío que le marquen la tilde como debe ser en la I, a Roció o a Rocio. Es que vea, usted por ejemplo usted dice, mire, yo deposito en el depósito y él depositó. Mire que hay una que lleva acento, una es aguda, la otra es grave. No es lo mismo decir el médico, yo médico y él medicó, ¿sí ve? Entonces, por eso cuando la gente busca en internet, a veces le salen 3 palabras, y si no tiene idea de la ortografía, ¿cuál será? Adivinemos, entonces le pone cualquiera ahí. Sí. Mire que usted a veces busca que espera que le salga buir y le sale boir, porque como hay tantas palabras y tantas que todavía no están en la Real Academia y no. Muy bien. Diferencia entre bimestral y bimensual. Vea, bimensual es cuando son 2 veces en el mismo mes, cuando usted hace 2 cosas. Vea, es bimensual. Y bimestral es cada 2 meses. Lo mismo con los años, ¿no? Lo mismo con los años, bienal y bianual. Bien, una vez dice ver, otras veces dice mirar, a veces dice oír, otras veces escuchar. ¿Cuál es la correcta? ¿O cuál es la diferencia entre ambas? Es que ver es percibir y mirar vea, mire esto, es como observar, es como detallar más. Detallar más. Lo mismo pasaría entonces con oír y escuchar. Es que el de oír viene que hay lo mismo. Oír, escuchar. Bueno, voy a hablar. ¿Cuál es la correcta? Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión. La gente dice, va a almorzar, va a cantar. Eso, por ejemplo. Y resulta de que hay que colocarle la A, va a cantar, va a bailar, va a cantar, va a bailar, va a almorzar. Entonces suprimen la A y hay que decir la A. Va a cantar, va a reír, va a almorzar. La J también, volviendo a los ejemplos de hace un rato, de la B, la V, la Y, la Y, la J y la G también es un complique para muchos chicos. Lo que pasa es que se escriben con G todas las palabras que terminan en ger, gir, pero en el español solamente hay 3 palabras que terminan con J: tejer, crujir y mujer. Son las únicas 3 que existen. De resto, todo lo que termina en ger, gir va con J, con G. Crujir, mujer y tejer. Teniendo claras esas 3 excepciones, pues ya cualquier otra palabra que a uno le termine en ger o gir sabe que va con G. Mire, está bien sencilla, se escribe con C todo lo que termina en sir. Y en el español hay miles de palabras y solamente hay 2 palabras que van con S, que es visir y asir. Asir, A-S-I-R, que es de agarrar, coger. Y visir es como un título de nobleza. Don Rigoberto, yo en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, uno escucha que cometen mucho este error. Yo lo considero un error, pero sáquenme ustedes la duda. Totalmente gratis. Es decir, eso es como un pleonasmo. Eso es un pleonasmo. Entonces, lo que pasa es que suena como que para introducir ese totalmente le da como más sentido y más valor sentido, al gratis. Pero lo normal es gratis. ¿Sí? Entonces, eso es similar a decir suba para arriba. En España se dice suba para arriba, entre para adentro, salga para afuera. Entonces, ahí está. Pero mire que yo estuve leyendo por ahí algo y como que tratan como de aprobar eso. Sí. Entonces, porque son las costumbres, es que mire que
Es como cuando usted dice buenos días y buen día. Es que algo es gratis o no es gratis, algo no puede ser parcialmente gratis, entonces decir totalmente gratis, pues Sí, es pero eso. lo que pasa es que eso como que le llega más a la gente. A la Cuando gente. uno dice totalmente, primero totalmente, como que le llega adentro y gratis. Pero mira, cuando usted dice, por ejemplo, buenos días y buen día, pues se puede decir por la mañana casi normalmente buen día o buenas tardes. Bueno, pero resulta de que más que todo, por ejemplo, en España, la gente dice buenos días. ¿Y porque buenos días es un plural expresivo y no es numérico? Entonces mire que usted a veces, un velorio, usted no dice mi condolencia, sino mis condolencias. Cuando alguien le hace un favor, usted no dice muchas gracias, sino muchas gracias. ¿Sí? O sea que lo correcto es decir buenos días, buenas Pues tardes. uno por la costumbre, aunque ya lo están aceptando. El buen día o la buena tarde. Buen día o buena tarde. Yo soy uno de los que generalmente uso buen día, buena tarde, buena noche. Y pues buenos días o buenos días, porque eso ya es como no ser uno chichipato de desearle muchas cosas. ¿Sí? Hay un error también que yo siento que cometen mucho y es el hubo y el hubieron. Es que no, lo normal es hubo. Por ahí hay una cuestión, pero habría que explicarlo, que por allá se puede decir hubieron, pero eso no se utiliza mucho, entonces es mejor decir hubo. Exacto, para que lo tengan ahí presente. Hubo un accidente y hubo muchos heridos y 2 personas muertas, por No, ejemplo. oiga, y le cuento y la gran mayoría o muchas personas dicen hubieron tantos heridos, hubieron tantos muertos. No, hay una cantidad de cosas que Vea, nada más estaban hablando esta semana de una presentadora de Venezuela que tuvo un lapsus ahí, que dijo, y entonces iba por hablar que iba en el Papamóvil, dijo, iba en el Batimóvil, entonces claro, eso le cayeron miles y miles de memes. Claro. Pero bueno, un Porque error al hablar, cualquiera lo nosotros los cometemos. seres humanos somos muy buenos para criticar, somos- para ver los errores de los demás, eso sí es. Somos buenísimos. La palabra más corta del español, se nos va acabando el tiempo, don Rigoberto. A ver, la palabra más corta, por ejemplo la más larga, electroencefalografista, Electroencefalografista, trae 23 palabras. 23 letras. Le sigue esternocleidomastoideo. Pero la más corta, pues será A o O, sí. Y, como el cuento bueno, de Nicasio. Bien, se nos va acabando el tiempo. Este libro, Ponte a Prueba, qué tan buena es tu ortografía, que ya usted ha venido comercializando y llevando seguramente a muchos lugares en el eje cafetero y en Colombia. Lástima que el tiempo sea tan corto. En otra oportunidad quizás profundizamos un poco sobre este libro. Contémosle a los televidentes de CNC, los talentos de nuestra gente, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, el libro se está vendiendo en todas las papelerías aquí en Cartago, en la papelería de Occidente. Esa es la que están vendiendo el libro en este momento. En Pereira, en todas las papelerías, en Armenia, en La Virginia, en Santa Rosa, en Manizales. Y aquí pues yo no conozco sino la papelería de Occidente. ¿Quiere dejar de pronto algún contacto si alguien está interesado en adquirir personalmente este libro en otra población del norte del valle, de la región? Yo se lo puedo enviar por cualquier correo y se lo envío firmado, o si lo quieren comprar en la papelería de Occidente, pues mi número es 312-251-7873. Muy bien. El WhatsApp es 316-320-1062 y el correo es rigobertoguevaraospina@hotmail.com. Rigoberto, se nos acabó el tiempo para profundizar y para aprender y conocer mucho sobre nuestro idioma, sobre la ortografía y sobre todo esto tan interesante. Rigoberto Guevara Ospina, talento de la ciudad de Cartago, invitado hoy a los talentos de nuestra gente. Gracias. Bueno, Juan, yo le agradezco el que me haya invitado y espero en otra oportunidad también pues poder estar con ustedes, y más cuando termine de escribir mis otros libros, que eso va a ser un éxito. Esos otros libros que van para los niños. Y si de pronto quieren por ahí algún tallercito sobre ortografía básica, pues me llaman, que yo vivo aquí en Pereira y estoy en contacto ya más seguido con Cartago, entonces ahí estaré.
Ahí están los contactos. Rigoberto Guevara Ospina, el invitado hoy a los talentos de nuestra gente. Gracias por acompañarnos. La cámara de Eric Salamando. Soy Juan Fernando Castañeda. Un abrazo para todos.